Buenas noches, compañeros y doctor. Hoy les voy a hablar sobre la historia clínica nefrológica, en especial los motivos de consulta, ¿no? Nefrológicos. Entonces, vamos a empezar. El paciente con enfermedad renal, ¿no? Puede consultar al médico por diferentes razones. Sus síntomas pueden atribuirse, ¿no? Fácilmente a lo que vendría a ser el aparato urinario, como por ejemplo presentar un dolor lumbar, disuria o hematuria, o presentar manifestaciones generales, como por ejemplo hipertensión arterial o edemas, ¿no? Que pueden relacionarse o no con una enfermedad renal. Por último, puede tratarse también de un paciente asintomático a quien se le puede descubrir, ¿no? Alguna alteración en la función renal en un análisis de orina de rutina. Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Como una de las presentaciones clásicas en la historia nefrourológica, lo que vendría a ser el edema, ¿no? Se debe sospechar que el edema es de origen renal, ¿no? Cuando, ¿Cómo se va a presentar cuando es de origen renal? Cuando es matinal, periorbitario y blando, ¿no? Generado por un aumento de lo que vendría a ser la permeabilidad capilar, como va a ocurrir en un síndrome nefrítico. También puede presentarse como un síndrome nefrótico el edema como un cuadro de anasarca con piel blanda y de temperatura normal, ¿no? Este puede estar asociado a hipoproteinemia, como, como ya mencioné en este síndrome. En este caso, el edema es blando, simétrico y tiene un componente fisiopatológico de hipovolemia arterial efectiva asociado a lo que vendría a ser el hiperaldosteronismo secundario con posterior retención de lo que vendría a ser hidrosalina. En la insuficiencia renal crónica, el edema ya es generalizado, ¿no? Pero está asociado a un mecanismo de hipervolemia por la disminución de lo que vendría a ser el filtrado glomerular con retención de hidrosalina primaria. Y aquí vamos a encontrar lesiones de rascado debido al prurito y también puede predominar un tinte amarillo sobre el blanquecino. Otra manifestación es el dolor lumbar. Entonces, el dolor es un síntoma humano que sugiere una enfermedad renal cuando su distribución se va a relacionar con las raíces sensitivas que inervan al riñón y que corresponden a las últimas dorsales. Y también a la primera lumbar, que va a estar representada por el último nervio intercostal y los abdominogenitales. Así que es habitual que la localización incluya la zona lumbar, la zona sacra y la parte superior de la región glútea, por detrás, ¿no? Los flancos laterales y un área que comprende la región periumbilical. El hipogastrio, que también se puede localizar aquí, es las fosas ilíacas y los genitales por delante. En el dolor, la distribución del dolor es similar al de otras vísceras abdominales, ¿no? Y de estructuras retroperitoneales, por lo que es importante considerar con sumo cuidado, ¿no? Todas sus características para establecer el diagnóstico diferencial. Como por ejemplo en el caso de cualquier otro tipo de dolor, debe evaluarse, ¿no? La forma de la presentación del dolor, el carácter, la intensidad, la duración, la propagación, la forma de terminación y las acciones que modifican a este dolor. Por ejemplo, si ha calmado con medicamentos, si ha calmado al adoptar otra posición, o si los síntomas asociados que tiene dolor lumbar, por ejemplo, puede tener, si los síntomas asociados, por ejemplo, puede ser náuseas, vómito, etc. Entonces, ¿cómo se va a originar o dónde se origina el dolor los, en los nefrourológicos, ¿no? En el nefro? ¿Dónde se origina? Se origina por irritación, ¿no? De las terminaciones sensitivas presentes en la cápsula abdominal y en el peritoneo posterior. Estos van a estar asociados a procesos inflamatorios locales o propagados
con infección urinaria, ya sea alta, o puede ser una pielonefritis, un absceso perirenal o tumores. El dolor, como ya bien mencioné, es similar a de las otras vísceras abdominales y retroperitoneales. En ocasiones puede observarse un dolor agudo, intenso, como resultado de lo que vendría a ser una isquemia de un segmento triangular del parénquima, ¿no? Que va a comprender la cápsula, como sucede, por ejemplo, en un infarto renal, por otro, aquí simplemente una obstrucción embólica de una arteria interlobular. El dolor puede ser ocasionado además por una distensión brusca de las vías urinarias, ¿no? La pelvis renal y los uréteres debido a la obstrucción por cálculos, coágulos, pus o fragmentos de papilas renales. Además, el dolor de origen renal puede clasificarse, ¿no? De acuerdo con sus modalidades de instalación, ya sea en agudo o crónico. Como bien ven aquí en esta imagen, le hemos separado agudo, cólicos uretrales, infarto renal, pielonefritis aguda, quiste renal o cálculos, y crónico, poliquistosis renal, tumores, procesos inflamatorios perirenales. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. El comienzo agudo en un adulto en relación con el esfuerzo, por ejemplo, físico o sin esfuerzo físico, es el típico dolor del cólico uretral, ¿no? Que es de carácter cólico, de intensidad fluctuante y de duración variable, que se va a propagar o se va a irradiar a la zona de los flancos y a los genitales y por lo general va a estar acompañado de inquietud, ansiedad y con síntomas como por ejemplo las náuseas y los vómitos. Si hay un inicio brusco del dolor lumbar en un paciente con antecedentes de enfermedades vasculares periféricas, por ejemplo, un aneurisma de aorta o estenosis mitral, o en el curso de una endocarditis infecciosa, esto va a orientar hacia el diagnóstico de lo que vendría a ser un infarto renal. En lo que vendría a ser la pielonefritis aguda, imaginémonos, una mujer con antecedentes de infecciones urinarias que llega a la consulta con fiebre y disuria, con la aparición del dolor lumbar, esto va a sugerir lo que es la pielonefritis aguda. Si el dolor se acompaña de hematuria, la situación puede corresponder, ¿no? A una rotura de un quiste renal o el desplazamiento de un cálculo dentro de lo que vendría a ser la vía urinaria. El, el dolor crónico, ya que estaríamos hablando de el dolor lumbar de comienzo lento y progresivo, de carácter gravitativo, de intensidad variable y curso crónico, es la manifestación de un aumento progresivo, ¿no? Del tamaño renal, como por ejemplo cuando encontramos una poliquistosis renal en tumores o en procesos inflamatorios perirenales. Mm, ¿Cómo vamos a enfocar, ¿no? Al paciente con dolor lumbar? El paciente que consulta por dolor lumbar, el primer paso es investigar sus características, ¿no? Mediante la anamnesis y el examen físico para establecer el probable origen renal. Luego se definen, como ya mencionamos, su carácter agudo crónico y su tipo de cólico o si es gravitativo. Por último, se deben analizar los síntomas o manifestaciones asociados al dolor como fiebre, disuria, hematuria, tumor palpable, entre otros. Si se piensa, por ejemplo, en una infección urinaria, se efectúan exámenes sí o sí de sedimento urinario buscando ¿qué? Leucocitos, piocitos, bacterias o hematíes. Y aquí definitivamente lo que va a confirmar va a ser el urocultivo, va a confirmar el diagnóstico, va a identificar el germen y el número de unidades formadoras de colonias que van a ser a más de 100.000. Se sospecha de un cólico renouretal con una ecografía, pues resulta adecuada para evidenciar, ¿no? Si hay una dilatación de la vía urinaria. El dolor crónico acompañado de hematuria o masa palpable puede ser causado por tumores renales y también lo vamos a ver, ¿no? En una tomografía, una ecografía computarizada o una resonancia magnética, que son los estudios, ¿no? De mayor rendimiento o mayor rendimiento diagnóstico.
Algo más, como ya mencioné, el enfoque se tiene que hacer así y luego vamos a ver que también va a haber un cólico renouretal, ¿no? El cólico renouretal es un cuadro clínico que va a estar caracterizado por dolor lumbar de inicio agudo, de intensidad fluctuante, que se va a irradiar hacia la zona anterior, en el flanco, y debe ser descendente hacia la fosa ilíaca y los genitales. Va a estar acompañado de manifestaciones clínicas como sudoración, náuseas, vómitos o alteraciones en la motilidad intestinal. Resultantes, ¿no? De esto de una estimulación vagal por características del dolor y su intensidad, ocasiona en el paciente un estado de angustia, inquietud y desasosiego. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar en un cólico renouretal? Puede demostrar la presencia de una contractura refleja, ¿no? De los músculos paravertebrales, dolor intenso espontáneo y en la maniobra de puño, percusión o dolor a la presión de los puntos uretrales. Se puede ver haciendo la maniobra de puño, percusión lumbar. En el aspecto de la orina puede ser turbia o mostrar color rojizo, lo que sugiere presencia de hematuria, que suele acompañar el pasaje de un cálculo y debe confirmarse, ¿no? Mediante un examen microscópico de la orina que muestre la presencia de matiz que vendrían a ser morfología conservada, ya que esto asegura que es de origen de vía urinaria, y así lo podríamos diferenciar, ¿no? De matices dismórficos cuyo origen ya sería glomerular. El dolor del cólico renouretal es provocado por la dilatación aguda de la vía urinaria. Entonces, esto es causada por la obstrucción debido a la impactación de un cálculo que proviene del aparato urinario superior, lo que ocasiona un aumento brusco de la presión dentro del uréter que se transmite en forma retrógrada y produce disminución del filtrado glomerular. Ese aumento de presiones provoca un incremento de la secreción de prostaglandinas que actúan como mediadores químicos que van a ser los responsables del dolor. La causa más frecuente del cólico renouretal es la litiasis urinaria, ¿no? Esta situación en la que hay una alteración de la composición química de la orina y existe una predisposición a formar cálculos y migración de ellos en la vía urinaria que van a ocasionar dolor y obstrucción. Ok. En los motivos de consulta también tenemos los trastornos de la micción. Los síntomas relacionados que vendrían a estar con la eliminación de la orina incluyen la disuria, poliaquiuria, el tenesmo vesical, la retención vesical. En general, estos corresponden a un mecanismo inflamatorio obstructivo y expresan enfermedades de la vía urinaria baja. Bien, la disuria es la dificultad de la eliminación de la orina, ¿no? Y el síntoma se vincula a enfermedades de la vía urinaria baja. Por ejemplo, hablamos de la vejiga, la uretra y la próstata, ¿no? Que es de carácter inflamatorio obstructivo y puede relacionarse con el pasaje de coágulos o cálculos, ¿no? Este puede referirse como el dolor o ardor a la orina. Es muy frecuente la disuria en las mujeres de edad fértil como manifestación de una infección urinaria baja, por ejemplo, una cistitis, uretritis, y en los hombres de una prostatitis o un agrandamiento de la próstata. Entonces puede evidenciarse como un retardo en el comienzo de la micción acompañada de pujos, emisión de orina interrumpida o modificaciones de lo que vendría a ser la fuerza y la forma del chorro miccional, ¿no? Si hay un prostatismo. Entonces, luego tenemos la estranguria. La estranguria es la micción lenta y dolorosa, gota a gota, debido a que a un espasmo de la uretra de la vejiga que se acompaña de lo que vendría a ser un tenesmo vesical. Más adelante vamos a explicar. La poliaquiuria. La poliaquiuria es el aumento de la frecuencia de las micciones, sin aumento concomitante del volumen. Es decir, vas más veces al baño, pero es la misma cantidad de orina.
Esta está en relación con enfermedades inflamatorias obstructivas del aparato genitourinario, pues hay factores de irritación química de la mucosa vesical y de alteración de la inervación vesical. Luego tenemos el tenesmo vesical. El tenesmo vesical es la persistencia del deseo de orinar, ¿no? Una vez finalizada la micción. Entonces, ¿qué siente el paciente? Siente sensación de evacuación incompleta de la vejiga. O sea que tiene, quiere seguir, orina, pero que tiene ganas de seguir orinando porque siente que no ha habido un vaciamiento completo. La retención vesical. ¿Qué es la retención vesical o retención urinaria? Se define como la imposibilidad de evacuar la vejiga total o parcialmente de forma espontánea como consecuencia de la obstrucción del flujo urinario, completa o incompleta, desde el cuello vesical hasta el meato uretral, ¿no? Entonces, aquí la causa más común vendría a ser de la retención vesical una hipertrofia prostática que puede asociarse, ¿no?, a la presencia de coágulos, por ejemplo, hematuria de la vía urinaria, cálculos o lesiones traumáticas. Luego tenemos lo que vendría a ser el trastorno o las alteraciones de lo que es el volumen urinario. Aquí bien, vamos a tener que hay que recordar que el volumen de orina eliminado en condiciones normales durante 24 horas oscila, ¿no?, entre 1.200 a 1.500 mililitros, según la dieta y el volumen de agua ingeridos, y su eliminación no ocasiona ninguna molestia, a excepción de las sensaciones de evacuación de vejiga provocada por un mecanismo reflejo. El volumen se debe eliminar sobre todo durante el día y es normal que el ser humano o que el paciente no se despierte para orinar en las noches. La primera micción matinal es de menor volumen y con una orina concentrada respecto a las micciones del resto del día, ¿no? De igual periodo durante el día. Entonces, las alteraciones del volumen urinario y el ritmo diurético incluyen poliuria, oliguria, anuria, nicturia y eneuresis. Bien, la poliuria se define, ¿no?, como la eliminación de la orina superior a 3.000 mililitros en 24 horas. Según su mecanismo de producción, pueden distinguirse en dos tipos, fisiológica y patológica, ¿no? El paciente con poliuria fisiológica es en las personas sanas. La ingesta de cantidades crecientes de agua libres de solutos se acompaña de un aumento progresivo, ¿no?, del volumen urinario como consecuencia de lo que vendría a ser la inhibición de la secreción de la hormona antiurética y la modificación de mecanismos renal de la concentración y dilución, que va a integrar la función túbulo intersticial y el flujo de los vasos rectos, ¿no? Luego tenemos la poliuria patológica. Esto se expresa como una alteración de la función de origen renal o extrarrenal, ¿no? Las causas renales incluyen la insuficiencia renal aguda en su etapa poliúrica, la insuficiencia renal crónica de cualquier etiología, por ejemplo, glomerular, vascular, tubular o intersticial. El, me- el mecanismo responsable de la alteración de la concentración urinaria por alteración tubular, la necrosis tubular aguda, o la túbulo intersticial, que vendría a ser por la insuficiencia renal crónica. También se observa poliuria después de la desobstrucción de las vías urinarias. Una causa rara de la poliuria renal es la diabetes insípida, ¿no?, nefrogénica, que aquí lo que va a ver es que se caracteriza, ¿no?, por la falta de respuesta renal a la acción de la hormona antidiurética por defectos del receptor tubular de esta. Y las causas extrarrenales de la poliuria, la diabetes insípida neurogénica o central por la disminución parcial o completa de la secreción de la hormona antidiurética, y la asociada con la diabetes mellitus, cuyo mecanismo es la diuresis osmótica ocasionada por la eliminación de solutos como glucosa, que aumenta la eliminación, como ocurre en la infusión del mannitol y el cloruro de sodio. Eh, Ahora tendríamos que hablar de lo que vendría a ser la oliguria, ¿no? La oliguria es la eliminación inferior de 500 mililitros de orina en 24 horas. El paciente nos va a decir, ¿no?, la eliminación de escasa cantidad, que orina poquito, eso nos va a decir. Pues
Hay que recordar que el riñón debe eliminar una carga aproximadamente de 600 miliosmoles y puede hacerlo en condiciones normales en orinas con osmolaridad extremas en una máxima diuresis de 1200 en una antidiuresis. Entonces, como bien dijimos, el volumen urinario puede oscilar entre 1200 a 1500 mililitros. Entonces van a haber causas prerrenales para la oliguria. Por ejemplo, van a haber situaciones que disminuyen el flujo sanguíneo renal, como por ejemplo cuando hay deshidratación, ¿no? Hay pérdida de hidrosalina, y también cuando la hipovolemia por pérdidas de volumen sanguíneo, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico o el síndrome ascítico edematoso por diferentes mecanismos como que determinan una disminución de lo que vendría a ser la perfusión renal. Entonces el riñón recibe información de la disminución de la volemia y lo que va a hacer es intentar resolver esta situación, ¿no? Utilizando los mecanismos que conducen a la retención. Hay una retención de agua y sal y esto va a derivar en una oliguria. Las causas renales son las lesiones agudas o crónicas que producen el daño renal. Se destaca, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda en su etapa oligúrica y la insuficiencia renal crónica de cualquier etiología de esa etapa terminal. En las causas postrenales están presentadas por alteraciones obstructivas de la vía urinaria. Ahora nos toca hablar de la anuria. La anuria es la ausencia absoluta de producción y eliminación de orina y se debe diferenciar de la retención urinaria debido a la obstrucción del cuello vesical por adenoma o carcinoma de próstata y de la uretra por el anclamiento de cálculos o coágulos. En la anuria hay causas renales que son de origen vascular como la necrosis cortical visceral y la trombosis de las venas renales, ¿no? Las causas postrenales de anuria incluyen la obstrucción uretral bilateral, por ejemplo, por un cáncer ginecológico o un cáncer rectal, la ligadura accidental de los uretres durante una cirugía o la obstrucción uretral en el riñón único o trasplantada. Ahora, la nicturia es la alteración del ritmo normal del paciente. Orina mucho, 3 veces, muchas veces por la noche, ¿no? Entonces, la alteración del ritmo normal de la diuresis, en la cual el paciente debe orinar varias veces durante la noche y debe diferenciarse del hábito normal, ¿no? Porque hay algunas personas que orinan solo una vez por noche. Se le puede observar causa de purina. Y aquí en la causa de nicturia hay causas renales, causas extrarrenales. La nicturia, entre las causas renales, va a destacarse la insuficiencia renal crónica y resulta el aumento, ¿no?, de la carga osmótica que genera la urea y la incapacidad progresiva del riñón para concentrar la orina por alteración funcional y estructural del sector túbulo intersticial. Las causas extrarrenales van a ser los estados edematosos, ¿no? Insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico edematoso, síndrome nefrótico, en los cuales la diuresis aumenta, pues el decúbito favorece la reabsorción de venas. La nicturia no debe confundirse con lo que vendría a ser la poliaquiuria nocturna, ¿no? Porque la poliaquiuria nocturna es de carácter de procesos que generan la disminución de capacidad vesical o irritabilidad con deseo miccional, ¿no? Infección, tumor, cálculos, afecciones prostáticas o uretrales. Entonces, aquí también vamos a encontrar, dentro de esto, vamos a encontrar la incontinencia urinaria, las pérdidas involuntarias de orina durante la fase llena vesical o almacenamiento puede adoptar muchas formas que ya vamos a conocer. Por ejemplo, la incontinencia de orina en urgencia, la incontinencia de orina de esfuerzo, incontinencia de orina mixta. Luego tenemos la enuresis. La enuresis es la pérdida de la orina episódica y continua que ocurre durante las horas de sueño, ¿no? Entonces, esta es una micción involuntaria e inconsistente durante el sueño. También hay incontinencia de la orina continua, que el paciente se queja de la pérdida de la orina involuntaria que ocurre de forma continua. Incontinencia de la orina insensible es la pérdida de orina cuando el paciente que está atento a la pérdida no puede precisar cómo y cuándo ocurre esta incontinencia. La incontinencia de orina postural es la pérdida involuntaria de la orina durante los cambios de posición o postura, como el decúbito supino o la posición sentada o al ponerse de pie. Bien, tenemos
también algunas otras alteraciones, como son las alteraciones de las características de la orina, ¿no? Entonces, hay que recordar que la orina recién emitida se caracteriza no por ser de color amarillo ámbar, de aspecto límpido, con un olor particular, su- sui generis, sin espuma o poquita espuma, escasa espuma, pero que desaparece espontáneamente o al agitar. La alteración de cualquiera de estas características que acabo de mencionar puede ser motivo de preocupación, ¿no?, del paciente. Entonces, el color normal depende de la presencia de la pigmentación, de los pigmentos denominados urocromos, ¿no? Y puede variar en condiciones normales entre color amarillo, claro, ámbar o caoba, de acuerdo con su dilución y concentración. Hay varios pigmentos endógenos y exógenos que pueden modificar el color de la orina, ¿no? Por ejemplo, algunos están presentes en los alimentos como los colorantes, el azul de metileno, los medicamentos, la rifampicina, que otorgan a la orina coloración diversa, rojiza, azul, verde, naranja, sin que esto tenga significado patológico, ¿no? Entonces, si encontramos una orina de color roja, puede ser causado por hematuria, definida por la presencia de una cantidad normal de glóbulos rojos en la orina. La hematuria macroscópica, con coágulos o sin ellos en su signo de alarma habitualmente, que está en la consulta. La hematuria microscópica. La hematuria microscópica, esta se define por la existencia de más de 5 eritrocitos por campo de gran aumento en el sedimento urinario y puede ser de hallazgo en un paciente asintomático, ¿no? Entonces, siempre se debe establecer el origen y cualquier nivel del árbol urinario. Se distinguen dos tipos de hallazgo del sedimento urinario. Hay tipo 1 glomerular, donde vamos a encontrar eritrocitos dismórficos o deformados con cilindros hemáticos o sin ellos. Entonces, si encontramos cilindros, eritrocitos dismórficos, vamos a ver que nos está indicando una glomerulonefritis. Y si encontramos el de tipo 2, que es no glomerular, o de la vía urinaria con eritrocitos conservados, esto se va a observar en tumores o quistes renales, litiasis o infección urinaria. Entonces, la hematuria debe diferenciarse de otras situaciones, ¿no?, en las que la orina se tiene hierro, como hemoglobinuria y mioglobinuria, ¿no? Porque aquí lo que se debe hacer es descartar la presencia de eritrocitos en el sedimento y detectando estos pigmentos con análisis bioquímicos de la orina. Luego, si tenemos un color pardo amarillento que se denomina como coluria, se debe a la eliminación de cantidades anormales, ¿no?, de lo que es la bilirrubina conjugada o directa. Pues la bilirrubina no conjugada o indirecta circula ligada a la albúmina, que impide su filtración glomerular. Y la hiperbilirrubinemia directa se asocia, ¿no?, con alteraciones de la secreción del flujo biliar y se observa, por ejemplo, en hepatitis, la cirrosis hepática y las enfermedades que producen obstrucción biliar intrahepática o extrahepática, como la colestasis. El color rojo parduzco nos va a hablar como, por ejemplo, el vino, puede sugerir diagnóstico de porfirias no congénitas o relacionadas con intoxicación por plomo y responde a presencia de uroporfirias. El aspecto puede ser turbio al enfriar la orina por precipitación de las sales que contiene, y la orina puede tomar coloración rojiza si contiene uratos o blanquecina si es rica en fosfatos. La orina puede ser turbia por la presencia de piosituria y abundante cantidad de moco, lo cual en relación con otros datos clínicos orienta, ¿no?, al diagnóstico de una infección urinaria. El olor. El olor habitual de la orina puede alterarse por distintas situaciones, como el olor amoniacal, que se observa en las infecciones urinarias por gérmenes que desdoblan en la urea. Puede tener un olor fétido cuando existe comunicación entre la vía urinaria y el tubo digestivo, por ejemplo, por algunas fístulas retrovesicales, ¿no?, de causa tumoral o actínica. La aparición de espuma abundante y persistente de la orina debe hacer sospechar de la presencia de proteinuria. Si hay una presunción diagnóstica, ¿no?, debe realizarse procedimientos que complementen la identificación cualitativa
como la utilización de tiras reactivas y si se confirma la proteinuria es necesario establecer su margen mediante la solicitud de proteinuria de 24 horas, ¿no? Para así distinguir de forma cuantitativa si se trata de una proteinuria leve, moderada o grave, o está asociada a otras manifestaciones del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, algo más que podríamos hablar sería los antecedentes nefrológicos en los que están los datos personales, ¿no? La edad y el sexo. En las mujeres jóvenes existe una prevalencia significativa de lo que vendrían a ser las infecciones urinarias. En el varón adulto mayor es frecuente la uropatía obstructiva por adenoma de próstata. Las ocupacionales. Es importante porque la presencia de antecedentes a exposición laboral o intoxicación accidental como sustancias como plomo, tetracloruro de carbono, el mercurio, el arsénico, fósforo, ocasiona lo que vendría a ser lesión renal. En antecedentes personales, hay que preguntar al paciente si tiene antecedentes de infecciones estreptocócicas como escarlatina o faringitis de repetición que se relaciona con el hallazgo ¿no? de una glomerulonefritis aguda. Si el paciente tiene un antecedente de crisis de cotosas, puede orientar al diagnóstico de litiasis renal o insuficiencia renal por precipitación de cristales, ¿no? Así como si, por ejemplo, tiene el paciente antecedente de enfermedades que evolucionan con hipercalcemia, como sarcoidosis, metástasis o algún linfoma. Pues las enfermedades frecuentes que en su evolución pueden involucrar al riñón, por ejemplo, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, en cualquiera de sus dos tipos, ¿no? Uno o dos. Otras enfermedades que en su curso pueden afectar el riñón son la endocarditis infecciosa, la vasculitis, las enfermedades de colágeno, el mieloma múltiple, también la amiloidosis y hepatopatías como por ejemplo la cirrosis. Hay ciertas situaciones como la isquemia renal que está asociada a pérdidas sanguíneas o hidrosalinas y así también la exposición a sustancias nefrotóxicas, ¿no? Como medios de contraste yodados, antibióticos y otros fármacos que pueden dañar o causar insuficiencia renal aguda y su presencia debe establecerse, ¿no? En el interrogatorio que hacemos a los pacientes. En antecedentes familiares, los antecedentes familiares de enfermedades renales o de insuficiencia renal en familiares directos debe orientar hacia una poliquistosis renal o el riñón en herradura, ¿no? El síndrome de Alport o alguna tubulopatía como la acidosis tubular renal o el síndrome de Fanconi, ¿no? Bien, entonces eso sería todo con respecto al motivo de consulta. Muchas gracias.